Hay crisis en el Consejo de Participación Ciudadana debido a la decisión en primera instancia de un juez del Tribunal Contencioso Electoral que ha decidido dar paso a una denuncia por supuesta infracción electoral grave a los consejeros Verduga, Saltos, entre otros consejeros a los que se les acusa de haber incurrido en una infracción electoral grave. ¿Cómo se debe leer esta situación? ¿Qué es lo que va a pasar al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y sobre todo el sesgo aparente con el que se toma esta decisión, tomando en cuenta que de lo que se le acusa a este grupo de consejeros es lo que hicieron también los otros que ahora mismo están en funciones. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Alexis, primero quisiera confirmar si se me escucha bien. Sí, se le escucha perfectamente. Gracias, saludos a todos los que nos siguen. Licenia, permítame hacer una introducción al tema, aunque al principio puede que me aleje un poco de lo principal, pero es que, mire, todo está conectado. A ver, recordemos que para desmarcarse del proyecto político de su antecesor, el señor Lenín Moreno convocó a una consulta popular, por lo cual en el año 2018 se celebró esta consulta popular y el Ecuador fue a las urnas para pronunciarse en torno a 7 preguntas justamente acerca del Consejo de Participación Ciudadana. Una de ellas para nombrar un Consejo de Participación Ciudadana de transición con facultades de evaluar a las autoridades del país en funciones y designar nuevas autoridades principales. Como todos sabemos, el sí se impuso en todas las preguntas. En consecuencia, Julio César Trujillo fue nombrado presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Su nombre salió de una terna que fue propuesta por el presidente Lenín Moreno. Luego este Consejo de Participación Ciudadana de Transición designó como fiscal general a Diana Salazar, quien había sido funcionaria del gobierno de Moreno. Y una vez designada ella fiscal, inventó el llamado caso Sobornos y acusó a Rafael Correa de influir en funcionarios públicos mediante influjo psíquico para que pidan y reciban sobornos. Este mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición de Trujillo, además fue el que cesó definitivamente en sus cargos, recordemos, a los vocales en funciones del Consejo de la Judicatura, que estaba presidido en ese tiempo por Gustavo Yalc. Y a su vez designó un nuevo Consejo de la Judicatura que estaba presidido por Marcelo Merlo. Y este flamante Consejo de la Judicatura en noviembre del 2019 cesó, recordemos, a varios jueces y magistrados de la Corte Nacional de Justicia y al mismo tiempo designó 26 conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia, aunque esa figura, Licenia, de jueces temporales no estaba ni siquiera prevista en la Constitución. Finalmente, estos jueces temporales puestos a dedo fueron los que juzgaron el llamado caso Sobornos, los que dictaron sentencia condenatoria y dijeron que Correa fue un autócrata que controlaba las 5 funciones del Estado, que hizo surgir sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza mediante influjo psíquico la resolución de pedir y recibir sobornos. Es decir, que las ondas cerebrales de Correa se propagaron y se apoderaron de la conciencia de funcionarios públicos para que pidan como zombies dinero a manera de sobornos. Una ponencia increíble, maravillosa para un guión cinematográfico, pero totalmente apartada de la ley, de los cánones básicos de la imputación penal. Y esta categoría de influjo psíquico, que no goza de ninguna aceptación en la dogmática penal moderna, fue usada como base para sentenciar a Correa y proscribirlo de cualquier elección popular en este país. ¿Qué tiene que ver este relato, Licenia y Alexis, que acabo de hacer sobre hechos del 2018 y 2020 con la destitución de 2 consejeros titulares y 2 suplentes del Consejo de Participación Ciudadana ocurrida esta semana? Tiene todo que ver. Nuevamente estamos viendo cómo el anticorreísmo de turno manosea el Consejo de Participación Ciudadana, en este caso, eliminando a 4 consejeros para luego formar un nuevo consejo que sea obsecuente como lo era el Julio César Trujillo. Y este consejo luego designará un nuevo fiscal general que siga persiguiendo a Correa como lo ha hecho Diana Salazar todos estos años para que Correa no pueda volver a este país y de paso los correístas siempre sepan lo que les puede pasar. Eso es lo que está sucediendo, Alexis y Licenia, un nuevo manoseo del Consejo de Participación Ciudadana para generar las condiciones propicias para que este órgano elija un nuevo fiscal y otras autoridades que sigan persiguiendo a los correístas. Esto es lo de fondo. Por supuesto, también podemos hablar de las formas. Doctor, qué gusto saludarle, a los tiempos, por cierto. Yo le quisiera añadir algo más a esa introducción bastante precisa
que usted ha hecho con respecto de lo sucedido en estos últimos años a partir de la consulta del 4 de febrero del 2018, la del 7 veces sí. Porque ahí, digamos, no solo que se dio paso a la instalación del trujillato y de la transitocracia, sino también que democráticamente los ecuatorianos decidimos que los consejeros de participación ciudadana en el futuro, a partir de ahí, se elijan democráticamente en las urnas. Y desde diferentes instancias o instituciones, la decisión del pueblo, por muy mala o buena que haya sido, finalmente no ha sido respetada. La voluntad popular no ha sido respetada, porque recordemos lo que pasó después de la elección de marzo del 2019, con Tuárez, con Gómez, con De Sintonio y con Chalá. Se los bajaron a través de un juicio político. Y desde ahí también varios funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana han sido destituidos a través del mecanismo del juicio político. Totalmente legítima, pues una de las funciones y atribuciones que tiene la Asamblea Nacional. Pero ahora ya no es solo el juicio político vía asamblea, ahora es también muy fácil echarse abajo una elección popular a través del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ¿qué tan bueno o malo terminó siendo a la larga el hecho de haber decidido los ciudadanos mayoritariamente que los consejeros de participación ciudadana sean ya no elegidos a través de un proceso de oposición y méritos, sino democráticamente en las urnas? Y todos los problemas que esto ha generado. A ver, Alexis, lastimosamente los medios de comunicación masivas en su momento satanizaron el proceso de designación de las más altas autoridades del país. Recordemos que antes del Trujillato, las autoridades se elegían en virtud de un concurso que lo lideraban una comisión ciudadana de selección. Esta comisión ciudadana, y de estas cosas ya la gente no se acuerda, estaba conformada por 5 miembros que eran designados por las 5 funciones del Estado y por 5 miembros que provenían de la ciudadanía. Estos 5 miembros, Alexis, que provenían de la ciudadanía, también se escogían mediante un proceso de méritos y al final se hacía un sorteo ante notario público para que se puedan designar a estos 5 miembros de la Comisión Ciudadana que a su vez iban a designar a las más altas autoridades del Estado. Este sorteo, Alexis, se lo hacía ante notario público y en presencia de toda la prensa en una sesión abierta y en presencia de cualquier persona que quisiera asistir a ese sorteo, de tal forma que era imposible de alguna manera trastocar o manosear ese concurso. Sin embargo, los medios de comunicación y sectores de oposición siempre dijeron que estos concursos estaban de alguna manera manoseados, lo cual era absolutamente falso. Ahora tenemos una forma de designación de consejeros a través del sufragio, lo cual en principio parece una buena idea, siempre y cuando se respete la voluntad popular. Pero en estos momentos estamos en un aparente estado de democracia, y digo aparente porque formalmente vamos a las urnas y sufragamos por quien nos parece puede conducir mejor los destinos de nuestro país. Pero luego vemos cosas como las que sucedieron esta semana, ¿no? 2 consejeros, Augusto Verduga y Yadira Saltos, titulares del Consejo de Participación Ciudadana, y 2 suplentes, son destituidos por un órgano jurisdiccional a través de unas leguleyadas, ¿no? Se pretende, según los jueces, o el juez Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral, decir que existió una infracción penal por supuesto proselitismo político, porque los consejeros, los candidatos a consejeros, no tienen que ser apolíticos, pero sí apartidistas, ¿no? Y estas tonterías que se inventaron en el Trujillato. Y en esa línea, este juez Muñoz, que sentencia a Augusto Verduga, a Yadira Saltos y a otros, dice que Rafael Correa aparece en productos comunicacionales de los consejeros sancionales. Realmente yo no sé cómo puede
ser esto si todos los spots comunicacionales de estos consejeros y de todos los consejeros fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Además, todos los hechos que se señalan en esta sentencia no están tipificados como infracción en ningún reglamento ni en ninguna ley. Y finalmente, Alexis y Licenia, otros políticos como Jaime Nebot, también sugirieron a la ciudadanía en redes sociales votar, por ejemplo, por Nicole Bonifaz y otros que no están sancionados. No nos engañemos, Alexis y Licenia, estamos viendo cómo el anticorreísmo de turno manosea otra vez el Consejo de Participación Ciudadana para formar una mayoría que sea obsecuente, porque todos sabemos, Alexis y Licenia, que en este momento hay una discusión en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana en torno al reglamento para la designación al nuevo fiscal general del Estado. Eso es lo que está de fondo. Javier, usted bien señalaba que bajo esa lógica con la que se ha juzgado este grupo de consejeros no debería quedar ninguno al interior del Consejo de Participación. Es más, no debería haber ni siquiera ser parte del Consejo de Participación la anterior administración, porque yo recuerdo al entonces presidente Ulloa con la bandera de Creo desfilando en Guayaquil. Y al presidente de ese entonces, Guillermo Lasso, y a sus funcionarios pidiendo el voto por algunos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que luego fueron parte de ese organismo, en el caso del señor Ulloa, por ejemplo. Entonces, ninguno de estos señores debió haber ocupado sus cargos bajo la lógica que ahora se quiere aplicar. El problema es que el Consejo de Participación Ciudadana ahora no tiene ni siquiera suplentes, porque uno de ellos que fue posesionado no duró, no sé si 10, tal vez 12 horas en el cargo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la forma, cómo se va a solucionar en caso de que esta sentencia de primera instancia se ratifique? A ver, ¿qué sigue? La sentencia contra los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y el otro consejero suplente que no recuerdo su nombre en este momento, no está en firme porque es una sentencia que no tiene efecto suspensivo. Así que ellos pueden seguir ejerciendo sus cargos mientras el caso esté en apelación. Entiendo que la sentencia del juez Muñoz ni siquiera ha sido todavía notificada formalmente al Consejo de Participación Ciudadana y de paso ya ha sido apelada por los consejeros agraviados. Pienso que, o recuerdo que ellos han manifestado que antes han presentado también un recurso de aclaración, así que esta sentencia está muy lejos de estar en firme. Por lo pronto, los consejeros sancionados, perseguidos, mejor dicho, pueden seguir ejerciendo sus cargos. ¿Qué es lo que yo creo? Que se busca por parte del anticorreísmo de turno, como yo lo llamo, dilatar el proceso de designación del fiscal general a través de la dilación extensiva de la discusión del reglamento para la designación de esta autoridad, con lo cual se busca prorrogar en funciones a Diana Salazar, cuyo periodo termina en abril del 2025. ¿Qué más sigue? Respecto de la apelación que han presentado los consejeros, bueno, hay que estar muy pendientes. Recordemos que el juez Muñoz, que es el juez de la primera instancia, fue quien dictó sentencia contra Allen Berbera en apelación. También un consejero, el presidente en ese momento, acusado de ser parte de los amigos de Correa, una cosa absolutamente subjetiva. Así que vamos a estar expectantes si en apelación existe un poco de racionalidad y se revé esta sentencia totalmente espuria. Y una sentencia que, como yo indiqué, y por eso yo citaba el caso Sobornos en un principio, no es otra cosa que una especie de formalidad para quitar del camino a unos consejeros pues que no son consecuentes u obsecuentes con el anticorreísmo de turno. Y también, ojo, Licenia y Alexis, que todos estos jueces además son los que van a conocer y resolver la denuncia contra la vicepresidenta Verónica Abad. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, a quien claramente buscan sacarla de la vicepresidencia. Ahora, estamos hablando de
digamos, la composición política del Consejo de Participación Ciudadana a partir de identificarlos con determinadas corrientes u organizaciones políticas, ¿no? Eso de pedirles que sean apolíticos me parece una absoluta ridiculez. Lo que sí es el tema apartidista y demás. Pero, ¿qué decir, por ejemplo, de la falta de neutralidad o de la ausencia de imparcialidad de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral? Ahí también hay un juez electoral, doctor Burbano, el juez Torres, que también figuraba entre los candidatos del movimiento Creo en su momento. Uh-huh. Entonces, ¿qué tan imparciales terminan siendo los jueces electorales del Tribunal Contencioso? Mire, difícilmente existe imparcialidad. Ni siquiera existe igualdad, porque como yo señalaba en mi anterior intervención, tenemos el caso de Nicole Bonifaz, quien fue sugerida o aupada por Jaime Nebot y no está ni procesada ni sancionada. Entonces, antes de hablar de la imparcialidad, aquí ni siquiera se imparte justicia en términos de igualdad. Hay absoluta selectividad, hay absoluta persecución selectiva de supuestas infracciones electorales. Entonces, si no hay igualdad, menos va a haber imparcialidad. ¿Y cómo puede haber imparcialidad o cómo se puede esperar imparcialidad? También si ya en algún momento el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral también destituyó a Allen Berbera, quien era señalado por las mismas cuestiones, ¿no? Y a eso podríamos sumarle, por ejemplo, la sentencia en contra de Pavel Muñoz, alcalde de la Revolución Ciudadana en Quito, adicionalmente. Lo que podría pasar con Aquiles Álvarez, la denuncia de la que usted se refería hace un momento con respecto de la vicepresidenta Verónica Abad. Mira, Alexis, por eso yo hablaba en principio del caso Sobornos y de la sentencia por influjo psíquico. Uh-huh. Es que, Alexis, uno no puede entender y sería necio tratar de comprender los hechos actuales sin retrotraerse a los hechos del 2018 y del 2020. Alexis, desde que unos jueces puestos a dedo, jueces temporales, figura que no existe en la Constitución, y desde que estos jueces puestos a dedo decidieron escribir una sentencia tratando de explicar que las ondas cerebrales de Correa se propagaron y se apoderaron de la conciencia de funcionarios públicos para que pidan como zombies dinero a manera de sobornos, y con esta categoría totalmente arcaica, sentenciar a una persona para proscribirla políticamente. Desde ese momento en este país cualquier cosa es posible, cualquier sentencia se puede escribir, como la sentencia del día de ayer o antes de ayer del juez Muñoz, diciendo pues que los consejeros de participación ciudadana no son apolíticos porque por ahí, por redes sociales, un político sugirió que voten por ellos. Cualquier cosa es posible, el papel aguanta todo, Alexis. Aquí lo de fondo es lo mencionado en mi introducción, eso es lo principal. Una persecución de parte del anticorreísmo de turno contra Correa y contra todo lo que suene a correísmo. Todo lo demás, Alexis, créame, es secundario. Pero el Consejo de Participación Ciudadana tampoco ha ayudado mucho para que su situación sea distinta, y le digo esto porque ha vivido en constantes escándalos internos, incluso que se quitan la presidencia, que se pone el uno, que se pone el otro, que retrasan los concursos de selección, que hacen concursos de selección bastante polémicos, por decirlo algo. Entonces, ¿cómo salen de este embrollo ahora? Mire, Licenia, este es un asunto político. Quien quiera creer que esto es un asunto jurídico y que estos problemas se arreglan con las sentencias de los jueces, no entiende nada de coyuntura política. Esto es un asunto que lo tienen que resolver, se tienen que sentar y solucionarlo los políticos de este país, los partidos políticos, las bancadas y pues nuestros representantes en la asamblea. No nos engañemos, esa es la forma en que se tiene que solucionar esta cuestión, y de ahí para adelante pues estas sentencias que dicten estos jueces puestos a dedo
bueno, no son otra cosa que meras formalidades para de alguna manera solemnizar lo que todos sabemos que es una persecución. Y lo más triste de esto, Licenia y Alexis, que pase lo que pase, será hechos consumados. Mire, lastimosamente, estas cosas como las destituciones de consejeros de participación ciudadana que ha sucedido esta semana y que ha sucedido años anteriores, no le importan a la ciudadanía. Aunque son cosas que sí les afectan, porque esto está directamente conectado con lo que vendrá después, porque las autoridades que se elijan son las que garantizarán o no garantizarán los derechos de los ciudadanos. Pero lastimosamente estas cosas son muy lejanas a la ciudadanía. Aunque les afectan, no las siente cercanas. Por ende, yo veo muy difícil, por ejemplo, que la gente salga a protestar a la calle como pedía una de las consejeras destituidas, me parece que Yadira Saltos, ¿no? No, eso lo veo muy difícil. Créame, Alexis y Licenia, que estas cosas son muy lejanas a la ciudadanía y si finalmente son destituidos los consejeros Verdugo y Yadira Saltos, por más 1 millón de votos que obtuvieron, serán hechos consumados. Tan cierto es lo que dice el doctor Javier Burbano, es decir, Quito ahora mismo está en medio de una crisis por los incendios. O sea, la gente está muy preocupada por la gravedad de los incendios, por la condición del aire, etcétera. Entonces, preocupación de los ciudadanos en Quito, los incendios. En Guayaquil y otras ciudades, la inseguridad. En Quito también la inseguridad, por supuesto, ¿no? Eso es un problema que enfrenta todo el país. Y el desempleo en todo el país. Entonces, la población está más preocupada de resolver sus problemas de la cotidianidad que estas disputas políticas, pero finalmente quienes deben resolver este asunto, coincidiendo también con eso, con lo que dice nuestro invitado, son los políticos. Y el otro día, doctor Burbano, teníamos acá al buen amigo Efrén Guerrero, y él decía, a propósito de cómo se eligen a los jueces de la Corte Suprema en los Estados Unidos y al propio fiscal general del Estado en los Estados Unidos, que esas son elecciones políticas, y allá, de hecho, los jueces, usted de esos conoce más que yo, porque es abogado, los jueces son vitalicios, ¿no? Y las elecciones son políticas de los magistrados. Y acá lo que hemos hecho es satanizar la política y a los políticos, a tal punto que creemos que todo lo que hacen los políticos está mal, que todo lo que hacen los políticos es corrupto, etcétera. Y por efecto de eso se creó este sistema de la participación ciudadana para elegir a las autoridades de control y quitarle esa responsabilidad a los políticos, a la Asamblea Nacional, al Congreso en ese entonces, que tenía muy mala imagen, pero la mala imagen de los congresos es, digamos, una cosa normal, casi regular en todos los países que tienen parlamentos. Quizás no es momento nuevamente de repensar el mecanismo bajo el cual deberían elegirse las autoridades de control y volver nuevamente a ese origen que es finalmente político, ¿no? Que no ha dejado de ser político en manos del Consejo de Participación Ciudadana y que hemos visto ahora los problemas de los cuales, por ejemplo, citaba hace un momento Licenia y decía, bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿No será que la forma de salir de esto, más allá de que lo tienen que resolver los políticos, es repensando el mecanismo bajo el cual se tienen que elegir fiscal, procurador, contralor, superintendentes y demás? A ver, yo conozco bastante bien la forma de designación en los Estados Unidos porque sigo bastantes estudios sobre el derecho anglosajón y efectivamente son nominados por el poder político, aunque sí existen unos filtros en cuanto a sus perfiles y su idoneidad, pero finalmente son propuestos por el poder político, de tal forma que, como los cargos son vitalicios, si fallece algún magistrado, el poder político de turno es quien propone al nuevo magistrado, y dependiendo si son conservadores o demócratas los que están en el poder, por estos azares del destino, se pueden conformar mayorías o minorías conservadoras y progresistas, y esto se ve reflejado incluso en muchos casos importantes que tienen que ver con asuntos trascendentales como el aborto, como la pena de muerte, etc. Pero en estos países donde se elige de esta forma a los magistrados se respeta
el principio de permanencia y de inamovilidad de los jueces, no como aquí, que en el año 2018 el Consejo de la Judicatura, que fue nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, por el Trujillato, decidió pues defenestrar a jueces que tenían nombramiento para nombrar jueces temporales a través de una figura que no existe en la Constitución y poner ahí unos jueces a dedo. Entre estos, por cierto, el doctor Wilman Terán, ¿no? Que luego cayó en desgracia. La verdad es que si la forma de designar actualmente a los consejeros a través del voto popular no es ni siquiera respetada por las instituciones, entonces probablemente lo siguiente sería volver a la designación de las autoridades a través de la Asamblea. Quizás de esa manera se respete un poco más la designación. Francamente, yo sigo pensando, y soy muy honesto en decirlo, Alexis, que el proceso de designación de las más altas autoridades del Estado a través de miembros de una comisión ciudadana que son elegidos por sorteo, como era antes el Trujillato, es un buen mecanismo, es un buen método. Si usted me pregunta mi opinión, a mi juicio, ese es el mecanismo al que se debería regresar. Porque actualmente los consejeros de participación ciudadana, aunque son elegidos mediante sufragio, estos consejeros son los que luego ellos mismos son los que terminan aprobando quiénes son las nuevas autoridades del país y por eso son sujetos de mucho manoseo. Al final, Alexis, sea cual sea el método de elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, si no existe un poco de madurez política y de diálogo entre los políticos, estos manoseos van a continuar y se va a seguir mermando la poca institucionalidad que queda en este país. Javier, usted mencionaba que el fondo de toda esta polémica que se vive en el Consejo de Participación es el interés que habría por el concurso en el que se debería designar al nuevo fiscal o nueva fiscal general del Estado. ¿Quién se beneficia de esta pugna? ¿A quién le conviene que ese concurso no se realice? Esto tomando en cuenta que vivimos ya una época electoral en el país y que, aunque no debería ser, lamentablemente, quien encabeza la Fiscalía General del Estado tiene un rol bastante político. Mire, ¿cuál es la discusión en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana en este momento? El reglamento para la designación del nuevo fiscal. ¿Cuál es la minucia de la discusión? Que una mayoría quiere contratar un nuevo software, y discúlpeme que entre en estos detalles, pero son importantes, que una mayoría quiere contratar un nuevo software para hacer el proceso de designación, una contratación que, según indican los miembros de la otra mayoría, o de la otra minoría, mejor dicho, tomaría mucho tiempo contratar debido a los mecanismos de contratación pública. En definitiva, hay una mayoría que quiere dilatar el concurso y otra minoría que quiere que el concurso avance. ¿A quién beneficia que se dilate el concurso? A Diana Salazar, por supuesto, porque si se dilata el concurso, vamos a llegar a abril del 2025 y esta señora va a seguir prorrogada en funciones. ¿Y a quién beneficia en materia electoral? A los anticorreístas, por supuesto, porque en este país, desde mi punto de vista, no hay una democracia plena cuando una formación política no puede presentar a su candidato principal porque es perseguido por la justicia. Cuando una formación política como la Revolución Ciudadana, desde que fue arrebatado su casillero y trató de inscribir un nuevo partido con el nombre Revolución Alfarista, fue prohibida de utilizar este nombre porque supuestamente Alfaro no era liberal.
A ese nivel de tonterías han llegado las autoridades electorales en este país para proscribir a una formación política. Entonces, en un escenario preelectoral siempre va a ser favorable para el anticorreísmo de turno que autoridades como Diana Salazar continúen en funciones y sigan persiguiendo a una formación política que al final del día tiene el mismo derecho que todos a proponer su programa, su opción para la ciudadanía.